pero por lo menos desde mi estudio personal, eh, quiero titular estos estudios que vamos a tener los días jueves como el gran yo soy. ¿Y usted sabe quién es el gran yo soy? ¿Sí? ¿Quién es? Nuestro Dios, Jehová, el Señor, o el Dios de la Biblia, tal como le conocemos. Y usted sabe que este título con el cual Dios se presenta a Moisés y a el pueblo de Israel, o como le gusta decir Moisés, los hijos de Israel, este es el nombre, el gran nombre con el cual él se presenta y se identifica en su pueblo. Entonces, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, tenemos muchos personajes en el libro de Éxodo, ¿verdad? Hay uno que destaca por sobre todo, que es Moisés. En segundo lugar, Aarón y otros más, ¿ya? Pero podría ser Faraón también como un gran antagonista, por lo menos en la primera sección de Éxodo. Pero debemos reconocer que siempre el gran protagonista en la historia de la Biblia, en esta gran historia, es nuestro Dios Trino. Ya sea en algún momento el Padre, en otros momentos es el Espíritu Santo el protagonista y en otros momentos es el Señor Jesucristo el Hijo o Dios Hijo, ¿ya? Así que cuando leemos lisa y llanamente el libro de Éxodo, obviamente lo que resalta a nuestra vista, a nuestro entendimiento, y esperamos también a nuestro entendimiento espiritual, es la persona de Dios, o como lo he titulado, porque así nos informa el libro de Éxodo, el gran yo soy. Les quiero invitar, por favor, a ir al capítulo 3 y vamos a leer inmediatamente por qué Dios es conocido como el yo soy. El gran se lo he puesto yo, ¿ya? Porque no es solamente el yo soy, sino el gran yo soy, el gran Dios, el Dios de nuestras vidas también. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 15. ¿Ya? Voy a leer yo en voz alta. Le ruego que se ponga en pie, por favor, y usted siga atentamente con su vista. ¿Ya? Lea en silencio, pero siga muy atento con su vista mientras yo leo en voz alta para así poder hacer los énfasis, ¿ya? Y no hacerlo así tan rápida la lectura. ¿Estamos todos ahí? Aquí en el templo y en sus casas, por favor, Éxodo capítulo 3, verso 1, comienzo leyendo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Estoy en Éxodo 3, ¿cierto? Sí, ya. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Moisés llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No sé si usted puede imaginarse eso. O sea, algo que tiene fuego pero que no se quema, no se consume, no se desintegra. Eso era espectacular. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Es el ángel de Jehová quien está en la zarza, ¿cierto? Pero se identifica con Dios mismo. Es Dios mismo quien está llamando, ¿ya? Los alumnos del curso bíblico ya saben de qué estamos hablando acá. Versículo 5, y dijo, Dios que está en la zarza, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, hablando Dios en la zarza, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, Moisés, quien vivió
décadas en Egipto, 40 años en Egipto, estaba bien informado de quién era Dios, ¿cierto? Por eso él baja su rostro, baja sus ojos, porque no quiere morir, porque al mirar a Dios, él sabe, está informado que va a ser muerto por la santidad de Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y Dios dice, he oído su clamor a causa de sus exactores o los que lo oprimen, pues he conocido sus angustias. Y Dios dice, versículo 8, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Y qué quiere hacer Dios? Quiere sacarlos. Y aquí hay dos palabras. He descendido ¿para qué? Para librarlos y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, que eran los pueblos que vivían en esa tierra de Canaán, los originarios de alguna manera. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, está llamando Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? ¿Cuál es el verbo? Para que saques, ya lo repite por segunda vez, para librar, para sacar de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque? Se fija, tercera vez que se repite el verbo sacar, extraer de alguna manera. ¿Quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios, ve porque yo estaré contigo y te daré, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuarta vez, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es el monte donde está todo esto? Horeb, el monte de Dios. Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Está simulando lo que va a suceder. Si ellos me preguntaren, es decir, los hijos de Israel me preguntan a mí, ¿cuál es el nombre del Dios que te habló? ¿Qué les responderé? Pregunta Moisés. Y mire la gran respuesta de Dios. ¿Qué es lo que le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En sus Biblias está en mayúscula, ¿o no? Está con todas las letras mayúsculas. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él, con este nombre, el yo soy, se me recordará por todos los siglos. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de este texto? Mi hermano Cristian ya ha enseñado en los tiempos pasados ya, pero vamos a orar ahora en este momento. Padre bendito, Padre celestial, el gran yo soy, nos dirigimos a ti, Jehová, Yahvé, Yahweh, el gran yo soy. Nos dirigimos a ti, Señor, humillados, reconociendo que tú eres el Dios santo y que estamos de alguna manera en tierra santa. No, Señor, porque este templo es santo, sino porque tú te estás revelando en tu palabra y esa es la tierra santa para nosotros. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas de acción como de omisión, porque Señor, queremos acercarnos a ti y con nuestros pecados no podemos. Pero sabemos que en Cristo Jesús, el yo soy del Nuevo Testamento, el yo soy del nuevo pacto, ha cargado nuestros pecados en la cruz y nos ha hecho santos, nos ha consagrado, botó este velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios
en el arca del pacto, en el propiciatorio, y hoy día podemos entrar delante de ti a esta tierra santa, no porque somos buenos o perfectos, sino porque Cristo perdonó nuestros pecados y Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias, porque este gran yo soy revelado en Éxodo 3 es ahora, eres ahora nuestro Dios personal. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Asiento, por favor. Bueno, me da muchas ganas de poder explicar este pasaje, pero solamente lo menciono y lo hemos leído, y yo sé que varios acá lo leyeron, ¿o no? Se están siguiendo el plan, un poquito antes, un poquito después, ya deberíamos haber pasado hace muchos días Éxodo capítulo 3. Así que yo supongo que no estamos tan ignorantes de lo que dice el libro de Éxodo. Pero quiero leer este texto porque aquí no el apóstol Moisés, ya, sí, el apóstol Pablo, ya, sino que Moisés, quien es el redactor de estos primeros 5 libros de la Biblia, nos informa el nombre especial de Dios con el cual él se presenta a Moisés, a su mensajero especial, a su representante, al mediador de quién va a ser este pacto que va a suceder en unos capítulos más adelante. Y Dios se comunica. Ahora, no es que Dios no haya tenido nombres anteriormente, Él es Eloí, ¿verdad? Elohim, como nos dice Génesis en los primeros capítulos, Él es el Dios, etcétera, etcétera. O el Señor, como dicen las traducciones más actuales. Dios se reveló a su pueblo, primero a Adán y Eva, después a todos los otros patriarcas, con diferentes nombres o títulos o adjetivos. Pero aquí Dios se presenta con su nombre final, su nombre climático, podemos decir de alguna manera. Y los que han estudiado saben que obviamente su nombre no está en español como yo soy, sino que en el texto en hebreo son unas consonantes, podemos decir, ¿ya? Y para los que obviamente están en los institutos, ya han estudiado o a lo mejor se congregan con hermano Pedro Palma los días sábados en la noche. Tal vez ustedes han escuchado esto, pero a este título de Dios, a este nombre se le llama Tetara, que viene de 4 en griego, Tetragramatón, que es el nombre de Dios. Son estas palabras que son las consonantes, ¿verdad? No las quise escribir para no confundirlos más, pero usted puede buscar información. Y son estas consonantes que es difícil pronunciarlas porque en español uno no habla sin vocales. Y después se le pusieron vocales, ¿verdad?, para poder expresarlo mejor. Y por eso tenemos en nuestras Biblias en español, la Reina Valera, el nombre de Jehová. Otras versiones ponen Yahvé o Yahweh, como también se le pronuncia. Pero lo que está informándonos aquí Moisés y Dios mismo es la esencia y la naturaleza de quién es Jehová, el Señor, el gran yo soy. Y el verbo hebreo al cual está relacionado su nombre es el verbo de ser, de existir. Y lo que está diciendo Dios, yo soy el que soy, yo existo por mí mismo. Yo no necesito a nada ni a nadie para existir. Es lo que se llama en teología propia uno de los atributos de Dios, que es la aceidad de Dios, es decir, en la autoexistencia. Dios existe por sí mismo. Ninguna otra criatura tiene este atributo de Dios, la autoexistencia. Usted y yo, si se nos corta durante 5 minutos el oxígeno, el aire que fluye a nuestros pulmones, dejamos de existir. Dependemos de un elemento. En última instancia, dependemos de Dios para existir. Él puede hacer así, aunque Dios no tiene dedos, Dios Padre, ¿verdad? Pero para que se entienda, Él puede hacer así y nos llama a su presencia en este mismo instante. Así que no autoexistimos por nosotros mismos, dependemos de muchas variables biológicas, naturales y en última instancia del gran yo soy. Así que este es el título, este es el nombre de Dios que resalta en el libro de Éxodo. ¿Ya? Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que Éxodo y también el libro de Génesis son libros fundacionales para nuestro entendimiento de Dios. No hay libros más importantes que otro.
Pero en este caso, Génesis y Éxodo son libros que ponen el fundamento, la base en nuestro entendimiento de la persona de Dios, del gran yo soy. Recuerda que el Antiguo Testamento para los judíos estaba dividido en tres cuerpos. Esto lo saben bien los hermanos que se congregan con hermano Pedro Palma, ¿cierto? Los sábados, no sé si lo siguen haciendo o antes lo hacían, ¿verdad? De estos tres grandes rollos que yo se los he enseñado acá en nuestros cursos, creo que no sé si del año antepasado ya o no, sí, del 2019. Estas tres grandes divisiones del Antiguo Testamento, que son las que Cristo hace referencia en Lucas capítulo 24, cuando le habla a estos dos discípulos a Emaús. Todo el Antiguo Testamento habla del gran yo soy, que en última instancia en el nuevo pacto es el mismo Señor Jesucristo, identificándose con este nombre específicamente 7 veces en el Evangelio de Juan. Así que, hermanos y hermanas, si queremos entender a la persona de Dios, tenemos que sí o sí lograr comprender el libro de Génesis y el libro de Éxodo. En todos los sentidos son libros fundacionales, en un sentido histórico, de revelación, de teología, de la salvación del hombre, de la mujer, etc. Y ya hay algunos temas que son claves en el libro de Éxodo. Hay muchos, pero hay algunos que yo identifico como claves. Por ejemplo, el comienzo de Israel como pueblo y nación. Si ustedes vieron los videitos o los que están siguiendo el plan de YouVersion, que es el proyecto Biblia, ahí hay unos videitos, ¿verdad?, que también sintetizan o dan la estructura de los libros. Y yo lo conversé con mi familia en nuestros devocionales allá en el sur, que Génesis termina en el capítulo 50 con una familia de 70 integrantes, ¿cierto? 70 y algo, no sé, no recuerdo, ¿ya? Que es la familia de Jacob, de Israel, después cuando su nombre es cambiado. Termina Génesis con 70 integrantes de la familia de Jacob, que a su vez son los descendientes de Isaac y obviamente de Abraham, el primer patriarca. Pero llegamos a Éxodo, ¿y cuántos son los hijos de Israel? Cientos de miles. Por lo menos el censo en Levítico, y que nos informa Éxodo, son 603.000, ¿no? Aproximadamente varones sobre los 20 años. Es decir, ese censo, ese listado, que incluye solamente a los varones sobre 20 años, que eran los que estaban habilitados para ir a la guerra. Es decir, si tú tienes más de 20 años, si eras un varón israelita, sí o sí, salvo algún impedimento como estar recién casado, ya tenían un año sabático los recién casados, debían ir a la guerra. Este estado no incluye ni a los niños, ni a los miles de hijos que tenían, y obviamente no incluía a las mujeres. Así que de 70 personas que termina Génesis, cuando comienza en Éxodo son como mínimo, ¿cierto? 1,5 millones como mínimo. Algunos incluso llegan a informar de 3 a 6 millones de israelitas. Todavía no son conocidos como judíos, pero por ahora Éxodo les llama los hijos de Israel, los israelitas. Así que Éxodo nos muestra esta transición de una familia que termina Génesis a un pueblo. Todavía no son nación. Se convierten en nación cuando tienen sus leyes, sus estatutos, su liderazgo bien definido, etc. Además, el libro de Éxodo tiene un tema clave como es la revelación especial de Dios a Israel. Otro tema que lo vemos acá en Éxodo 3 es la santidad de Dios. Es decir, del capítulo 1 al 40 es clave la santidad de Dios. No solo aquí, ¿verdad? Cuando dice la tierra que tú estás pisando es tierra santa, sino que los mandamientos, ¿cierto? Los estatutos, tanto rituales como morales, como éticos, sacerdotales, siempre está esta tensión entre que Dios es santo y todos los otros elementos necesitan ser santificados para poder ser utilizados, ya sea los elementos del tabernáculo, las vestimentas de los sacerdotes y las mismas personas que se acercan a Dios. Otro tema clave en Éxodo es la ley de Dios, la ley de manera general,
para nosotros siempre se nos destaca el decálogo, Éxodo capítulo 20. ¿Se recuerda que yo lo enseñaba acá? El decálogo significa las 10 palabras, ¿ya? Porque así era reconocido como 10 palabras o 10 mandatos que resumen, sintetizan los más de 600 mandamientos entregados por Dios. Así que la ley de Dios es un tema clave. Obviamente el tabernáculo, que les mencioné el jueves pasado, el tabernáculo, que les mandé información también, algunos videos en 3D, algunos gráficos también para que usted pueda identificar con nombre y apellido dónde estaba cada elemento en el tabernáculo. Yo les quería compartir una foto, abre paréntesis. Ya el IVIP, que es el Instituto Intensivo allá en Paraguay, donde Marco Salinas, nuestro misionero, es director en Paraguay, tienen un trabajo donde los alumnos tienen que hacer tabernáculos, ¿ya? Y se juntan en grupos, no sé, 5 hermanos, 5 alumnos, y ellos tienen que elegir 2 trabajos: hacer el tabernáculo o hacer la vestimenta de Aarón. Y cuando fui hace 2 años que me tocó dar historia de la iglesia, justo en ese mes los hermanos presentaban sus trabajos. Así que yo vi los tabernáculos que hicieron, algunos de lujo, otros más simples, ¿ya? Y otros se vistieron de sumo sacerdote. Y les voy a pasar, las voy a compartir, porque algunos se pasaron así, la vestimenta blanca con todas estas cositas azules. Algunos hicieron aquí el pectoral con las piedras, ¿no es cierto?, que representaban las 12 tribus, el Urim y el Turim, ¿verdad?, que era la bolsita, con unas piedrecitas aquí que estaban con los nombres. Era maravilloso y se ponían adelante los hermanos, incluso algunas se disfrazaron de Aarón también. Así que un trabajo muy bonito, porque al hacer eso, el cerebro, usted sabe que aprende mucho mejor y absorbe conocimiento. Algún día podríamos hacer un trabajo así en la iglesia, ¿verdad? Con premios, para que se animen, porque si no hay premio no lo hacen, ¿ya? Y otro tema importante en el libro de Éxodo es la gloria de Dios. Eso está por todos lados. Pero voy a mostrar la estructura del libro, Dominique, porque lo vamos a ver en estos 5 puntos, es decir, un punto para cada semana, para cada clase o mensaje. Que lo anticipé el jueves pasado, ¿se recuerda? 5 puntos, pero ahora se los traje para que lo recuerde mejor. ¿Ya? Y esta es la estructura del libro de Éxodo. Usted puede tener estructuras mucho mejores que esta, ¿ya? Esta es la que inventé yo, ya, pero es la que identifiqué porque así lo veo informado en los capítulos de Éxodo. Tenemos 5 puntos porque la idea es hacerlo simple para que usted lo recuerde, ya, como un recurso de memoria. Primero, la salvación, la provisión, legislación, la instrucción y finalmente la sumisión del pueblo. ¿Ya? Yo creo y veo, identifico estos 5 aspectos que le dan estructura al libro de principio a final, para que usted los recuerde. Es decir, los primeros capítulos de Éxodo es muy visible, como se los voy a enseñar ahora. El propósito de Dios es salvar a los hijos de Israel. Solamente en el capítulo 3, 4, y no lo leí completo, pero 5 veces se habla de rescatar, perdón, de sacarlos de Egipto, de sacarlos de la mano de Faraón, de la mano de los egipcios. Segundo punto, después que Dios les ha salvado, como dije el jueves pasado, Dios les provee. ¿Se acuerdan, no? Hay varios elementos que los vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo jueves, cómo Dios provee. En tercer lugar, aunque aquí ya se mezclan los momentos y la cronología, Dios también comienza su legislación para que el pueblo deje de ser pueblo y se convierta en una nación, con estatutos, con normas, con reglamentos, con un liderazgo claro, con un lugar, centro, incluso con impuestos. ¿Ya? Usted sabe que hay mucha discusión, ¿qué es lo que es el diezmo? Bueno, el diezmo eran los impuestos del pueblo para mantener la estructura nacional, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas, los mismos
jueces que gobernaban, o los ancianos, mejor dicho, ya el templo, los sacrificios, etcétera. Así que hay una legislación sumamente clara que continúa en los siguientes libros. Levítico, que terminamos de leer ayer, y hoy día comenzábamos con Números. Siguen las leyes. Hay un momento de instrucción donde Dios instruye, ya hay que diferenciar los conceptos. Hay leyes y también instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Harás el tabernáculo de esta manera, ocuparán estos elementos. Hay instrucción de parte de Dios. ¿Y cómo termina el libro? Como les leí algunos versículos el jueves pasado, con la sumisión del pueblo. Así que tenemos 4 aspectos que dependen de Dios y, como siempre, hermanos, la soberanía de Dios exige la respuesta del pueblo, como pasó en el Evangelio. Lo estudiamos el año pasado en nuestro curso los días lunes. Dios requiere que su pueblo, los suyos, incluso los no creyentes, se sometan y obedezcan a sus preceptos, a sus mandatos. ¿Ya? Así que, ¿cómo relacionamos estos aspectos con la persona de Dios? Así que en primera instancia podemos decir, en el primer punto, que Dios es el gran Salvador. ¿Ya? En los primeros capítulos, Dios es el gran Salvador, no es Moisés. Moisés es el instrumento humano, es el mediador del futuro pacto que van a hacer, el pacto palestino o mosaico, como usted quiera llamarlo. Él es el mediador. Recuerde que siempre hay un rey universal, Dios. Y a Dios le plació, según su beneplácito, ocupar administradores de su gobierno universal. Adán en un principio, Noé en segunda instancia, Abraham, Moisés, David, su pueblo escogido Israel, y en última instancia Jesucristo y su iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿lo merecemos? No, nadie, ni Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni David. Cristo sí, obviamente, Él es digno, pero nosotros como iglesia, como representante de Dios aquí en la tierra, no lo merecíamos. Pero Dios quiso incluir en su plan soberano a estos hombres, pecadores, pero redimidos. Así que en el primer punto, la salvación, el gran yo soy, es el gran Salvador. En el segundo punto, Dios es el gran proveedor de su pueblo. No hay ninguna duda. Usted podrá decir, bueno, yo me gano el pan con el sudor de mi frente, ¿sí? Porque así Dios lo quiso. Pero el día que, como les dije yo, Él le corta el oxígeno a sus pulmones, usted dejó de existir en esta tierra y su alma se va a uno de 2 destinos, o el eterno con Dios o el de condenación sin Dios. Después, en el tercer punto, el yo soy es el gran legislador. Él es el gran legislador. Él es el que pone las leyes, Él es el que pone los mandatos y las instrucciones para su pueblo. De hecho, no solamente los creyentes reconocieron esto, y mi hermano Ariel, que estudió física en algún momento, sabe que los grandes científicos de los siglos pasados reconocieron ellos que existía un gran legislador, y por eso está la ley de la gravedad, ¿verdad? Ellos reconocieron estos descubrimientos que hacían, la ley de la termodinámica, no sé, la gravedad, etcétera, y otras leyes físicas. Bueno, ellos dijeron, hay un gran legislador que instituyó estas leyes para regular el universo, el mundo, en todos sus ámbitos. Y por eso le llamaron como las leyes. Y hay muchas. Pero también es el gran legislador espiritual. Y así sucesivamente hasta el último punto. Y aquí ya Dios, dejamos de mirar a Dios, porque ahora Dios mira a nosotros. ¿Y qué es lo que requiere el gran yo soy, el gran Salvador, el gran proveedor, el gran legislador? ¿Qué requiere de su pueblo? Sumisión y obediencia. ¿Ya? Así que con estos puntos podemos dar un gran vistazo a al libro de Éxodo como un libro fundacional. Recuerde, Dios se revela en estos libros, en los libros de la Escritura, y le podemos conocer en su carácter, en sus atributos y también por sus obras. Es decir, cuando Dios, el gran yo soy, Jehová, Yahvé, Yahweh, como usted le quiera llamar, pero el
gran yo soy, cuando Él salva a su pueblo, es una obra que Él hace. Y esa obra nos da conocimiento de Dios, nos informa algo de Dios, que es lo que queremos estudiar en estos días jueves. Veamos el concepto de la salvación, liberación, y usted puede encontrarlo en todas estas palabras: salvación, liberación, redención, rescate, y que suena como muy chileno, sacar, que lo ocupa la escritura aquí para muchas oportunidades, que Él mandó a Moisés a sacar o quiso sacar a Israel, rescatar, redimir, liberar, librar o salvar. Todos verbos sinónimos que usted puede encontrar en el libro de Éxodo. Pero se los voy a leer bien rápido, ¿les parece? Si usted quiere, busca en su Biblia. Si no es tan rápido, bueno, escucha con atención. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Lo leímos. Dice Dios: yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Dios descendió para librar y sacar. Esto es muy parecido a lo que ocurre en Juan, ¿cierto? Juan capítulo 1. El Verbo se hizo hombre, descendió para librarnos de nuestros pecados y sacarnos de esa vida vieja. Éxodo 5:23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú, Faraón, no has librado a tu pueblo. Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 7. Disculpe que se me secó un poquito ahí las cuerdas vocales. Éxodo 6, versículos 5 al 7. Asimismo yo he oído, dice Dios, el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Estoy haciendo el énfasis. Yo, dice Jehová, los libraré de su servidumbre y los redimiré, que es un sinónimo. Los rescataré. Recuerde que redimir, el libro de Ruth, descubrimos que redimir es sinónimo de rescatar. Yo os redimiré con brazo extendido. Versículo 7. Y yo os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta obra de salvación, ¿qué es lo que le informa a todo el mundo? Que Él es Jehová vuestro Dios. Entonces, sus obras hablan del carácter de Dios. Ahora, debemos ser bien exactos. La salvación de la que estamos hablando no es una salvación espiritual, no es salvación para vida eterna, ¿ya? Es una salvación, una liberación, un rescate, digamos, político de la esclavitud nacional, de una tierra física en Egipto a una tierra literal que existía en la tierra de Canaán. Pero todo este acto de salvación es la ilustración, es un tipo de lo que Dios quiere hacer espiritualmente y eternamente con aquellos que, como dice el final de Levítico, si mal no recuerdo, tú vas a ver, escoges el camino de la vida o escoges el camino de la muerte, ¿ya? Así que Dios no está salvando espiritualmente al pueblo. Es una salvación física, pero es una ilustración de la salvación eterna y permanente que Dios quiere hacer durante cada uno de sus pactos. ¿Por qué? Porque usted sabrá que muchos de esos que salvó literalmente de Egipto después murieron por su desobediencia en el mismo peregrinaje. Usted sabe que por lo menos murieron los 600.000 de 20 años arriba, murieron a excepción de 3, Josué, Caleb y Moisés, que murió un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Éxodo 8:23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Éxodo 12:27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estamos viendo, se fija, diferentes esferas de salvación.
De hecho, me estoy saltando muchas cosas, pero al principio, ¿a quién salva Dios? A un bebé, ¿o no? Se recuerda que lo salva de la muerte segura de los soldados egipcios, lo salva milagrosamente en ese Moisés o en esa cunita de mimbre, lo salva literalmente. Después lo salva de la mano de Faraón cuando mató al egipcio, lo salva, lo rescata ya de que vaya a la cárcel, que lo condenen al pueblo, pero también aquí está salvando a los primogénitos, los libra, los redime, cuando en su lugar, ¿quién muere? Un corderito, ¿ya? En la noche esa que murieron los primogénitos. Así que hay muchas esferas de salvación. Eh, Éxodo 14, que yo creo que es uno de los versículos, Éxodo 14 y 15 capítulos son claves para entender este concepto de la salvación, que yo lo he enseñado en 2 oportunidades, por lo menos acá en la iglesia en años pasados. Éxodo 14, y Moisés dijo al pueblo, verso 13, no temáis, estad firmes y ved, contemplar la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Ya? Éxodo 14, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El pueblo salió de Egipto, tiene el Mar Rojo al frente, el ejército de Faraón atrás, y Dios les dice, estén firmes, no tengan temor, porque yo los voy a salvar. Y les dice, ustedes sean testigos, no hagan nada. Bueno, obviamente tienen que cruzar el Mar Rojo, pero vean la salvación. Que dice el versículo 30 de Éxodo 14, así salvó Jehová aquel día Israel de manos de los egipcios. ¿Y qué pasa en el capítulo 15 de Éxodo? Hay un cántico, el cántico de Moisés, y después termina con unos estribillos o unos puentes, como lo que hacemos acá nosotros, cantamos de María, su hermana, o de Miriam, como algunos les conocen. ¿Y qué es lo que dice en su cántico Moisés? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, versículo 2, Éxodo 15, 2, y ha sido mi salvación. De hecho, a Moisés por lo menos lo salvó como 4 veces, cuando era chico, cuando tenía 40 años, sacándolo de Egipto y también cuando lo libró aquí en el cruce del Mar Rojo. Y por supuesto, lo salvó espiritualmente porque está con el Señor. De hecho, usted sabe que es uno de los que aparece con Cristo después transfigurado en los evangelios. Así que lo salvó como 5 veces el Señor. Con razón, Moisés cantaba, Él es mi salvación. ¿Se da cuenta cómo Moisés personifica a Dios? Dice Éxodo 15, Jehová ha sido mi salvación. Sí, hago el salto, ¿verdad?, a la siguiente frase. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ¿quién? Jehová ha sido mi salvación, este es mi Dios, y lo alabaré. Y versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, que rescataste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y hay otro capítulo que a mí me gusta mucho de Éxodo, que es como muy coloquial, es como muy familiar. ¿Y ustedes saben qué capítulo es? Cuando Moisés se encuentra con su suegro y conversan los dos, ¿verdad? Con Jetro, ¿ya? Y conversan y yo creo que Moisés es como primera vez que lo vemos como tan humano, ¿no? Porque Moisés siempre está ahí entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Eh, a veces intercediendo delante de Dios para que Dios no aniquile al pueblo desobediente, en otros momentos enojándose con el pueblo por su desobediencia, por su rebeldía, golpeando, tirando las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios ahí al suelo, otras veces, ¿verdad?, reprendiendo a Aarón, a María, etcétera. Pero aquí es como usted y como yo hablando con el suegro, ¿ya? O con su suegra, o usted, hermana, también así hablando. Y vayamos, por favor, ahí a Éxodo 18. Yo tengo algunos versículos, pero voy a verlo acá ya para terminar. Es el último capítulo que nos habla de la salvación. Mire, Jetro visita a Moisés, Éxodo 18, pero los versículos claves son el 4, el 8, el 9 y el 10. Si usted lo está marcando, porque esos versículos hablan de la liberación de Dios o de la salvación, pero lo voy a leer del versículo 1, Éxodo 18, 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, que era la hija, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón o Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Se da cuenta? Moisés siempre está reconociendo que Dios lo salva, lo libra, lo rescata. Versículo 5. Bueno, así que Jetro, ¿qué es lo que hizo? Le llevó a su esposa y a sus hijos. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vio a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Me acuerdo de Quilicura, de la iglesia, ¿verdad? Monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó, lo besó. ¿Se da cuenta? Es como que aquí él está en confianza. Ya no es el líder, el gobernante, el general, que no se le pueden caer los brazos porque si no Josué pierde abajo la guerra. No, es el hombre, como usted y como yo, ¿ya? Ves a sus suegros, se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda, a la casita humilde de Moisés. Y Moisés, versículo 8, dice, contó a su suegro, y esto es clave, contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. Le contó, ¿verdad?, que lo que había hecho a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y mire, y cómo los había librado Jehová. Es decir, ¿qué es lo que le cuenta Moisés a su suegro? Mire, suegro, esto es lo que hizo Dios, convirtió el Nilo en sangre, entraron las ranas, los piojos, no sé cuántos otros bichos, ¿verdad? Que estaríamos todos histéricos ahí si nos encontramos una rana en la cama, un piojo, ¿verdad? Sarpullido, etcétera. Después finalmente la muerte de los primogénitos. Pero le contó cómo Dios había librado. ¿Y qué es lo que hace el suegro? Versículo 9, se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y mire el versículo 11. Y aquí volvemos a nuestro título. Ahora conozco, dice Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció o fue preeminente contra ellos. Después adoraron, sacrificaron y adoraron a Dios. El gran yo soy es en nuestro gran Dios y en nuestro gran Salvador. Entonces, hermanos, cuando leemos estos libros, cuando leemos toda la escritura, es la historia de la salvación. Los que estudian teología, hay dos conceptos que tienen que ver con la salvación. Se los voy a decir en latín, yo no sé latín, pero es el ordo salutis y la historia salutis. Y generalmente los teólogos hoy día le dan mucho énfasis al ordo salutis, que significa el orden de la salvación, que si que si me salva, que si la fe primero, y están ahí, se agarran del moño, que es un dicho aquí en Chile, ya agarrarse del moño es pelearse ya, pero ¿qué es lo que es evidente en la Escritura? No es el orden de la salvación, sino la historia de la salvación. Cómo Dios manifiesta desde un principio. Apenas cae el hombre y la mujer en pecado y condenación, separación y muerte espiritual, ¿qué es lo que manifiesta Dios? Salvación, esperanza en la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David y finalmente el Cristo que habría de venir. Entonces, no nos pongamos a discutir por el ordo salutis o el orden de la salvación. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Eso está en los misterios de Dios, en lo que nos debemos alegrar como dos hombres sencillos como Jetro y como Moisés, es sentarnos en la mesa y alegrarnos porque Dios nos ha librado, como lo hizo políticamente o nacionalmente con Israel, pero como lo hizo con nosotros espiritualmente.
Hoy día las iglesias discuten si hay que usar mascarilla o no mascarilla, que es lo que pasa, ustedes saben, en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, usar mascarilla o no es casi ya una identidad política. Es decir, si usted la usa es de acá, si no la usa es de este otro lado. Las iglesias peleando si se congregan o no. Deberíamos alegrarnos y gozarnos. Ya no hacemos sacrificio, pues no estaría mal un corderito, ¿verdad? Un conejito, ¿no? No, no quiere que maten conejitos para comer ya, pero celebrar como Jetro y Moisés y sentarnos y conversar cómo Dios ha librado a su pueblo, ya no al Israel del antiguo pacto, sino a la iglesia del nuevo pacto. Así que Éxodo, ¿a dónde nos apunta? Bueno, y eso pretende ser el monte Oreb, el monte Sinaí, ¿ya? Que justo dio que la visual tenía esa foto ahí, así que la puse como Dios desde el monte le informa a Moisés que él quiere ser, que él es el gran yo soy y él es el gran Salvador. Así que si estás aquí en esta noche y no has sido salvada o salvado por Dios, o si tú estás ahí escuchando en Facebook o Zoom y aún no conoces la salvación de Dios, bueno, en Cristo está el gran yo soy salvándonos. Mucho más, exponencialmente más que salvarnos de una esclavitud, de una mano fuerte de un faraón, de una dictadura, de un estado, de una cárcel. Dios nos ha librado y nos quiere librar y salvar de nuestros pecados y de la muerte eterna. Que Dios les bendiga y voy a orar puestos en pie, por favor.